Bien, mis hermanos, después de haber visto en los sermones pasados, los dos sermones pasados, 8 verdades sobre la iglesia, continuamos con nuestra serie El propósito de la iglesia. Hoy la enseñanza lleva por título ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Una pregunta. Y para un mejor entendimiento de esta pregunta, la he dividido en 2 partes o en 2 puntos. El significado literal y teológico de la iglesia y número 2, el origen de la iglesia. ¿Por qué quiero predicar esta serie acerca del propósito de la iglesia? Porque día tras día hemos madurado como congregación después de que iniciamos y es necesario organizarnos de una mejor manera, más bíblico, más ajustado a las Escrituras. Pero para eso todos ustedes deben conocer el propósito de la iglesia, sus fines, sus obligaciones, sus compromisos, etcétera, su gobierno. Y eso es lo que vamos a estar viendo para la edificación de todos nosotros. Veamos pues el significado literal y teológico de la iglesia. Las definiciones más comunes que dan las personas a la pregunta ¿qué es la iglesia? Son básicamente 3. Algunos dicen a la pregunta ¿qué es la iglesia? Contestan, la iglesia es la capilla o el sitio donde nos reunimos para celebrar cultos. Otros dicen, la iglesia es la organización de obispos, cardenales y jerarcas que dirigen nuestra denominación a la cual pertenecemos. Otros dicen, la iglesia es un movimiento anacrónico, es decir, un movimiento que está fuera del tiempo, pasado de moda y que no funciona en nuestros tiempos modernos por modernistas. Estas respuestas, mis amados hermanos, solo evidencian la ignorancia de muchos creyentes e incrédulos de nuestros tiempos, que no solo ignoran el significado de la palabra iglesia y su significado teológico, sino que desconocen su naturaleza, su vocación y su importancia en el plan de salvación. Para tener un concepto más claro del significado literal de la palabra iglesia, miraremos su significado en el hebreo del Antiguo Testamento y su significado en el griego del Nuevo Testamento. Etimológicamente, la palabra iglesia es la palabra griega en el Nuevo Testamento, eclesia, que significa llamados aparte o llamados afuera. En hebreo se usa la palabra kahal con K, que significa asamblea o congregación. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia, ponle cuidado, en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea kahal y significa asamblea o congregación, ya no en el sentido etimológico de la raíz de la palabra. Y en el Nuevo Testamento la palabra eclesia se usa para referirse a la congregación de los que son salvos por Jesucristo, tanto en el sentido local como en el sentido universal. Veamos entonces un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento donde se usa la palabra kahal. Deuteronomio capítulo 9.
versículo 10. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente: y me dijo Jehová, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de ¿qué? De la asamblea. ¿Qué significa asamblea? ¿Ah? La palabra cajal, pero ¿qué significa asamblea? Congregación, una reunión de personas. Allí la Biblia utiliza esta palabra para referirse a la iglesia. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios, a sus escogidos. Ahora vaya conmigo al Salmo 89, versículo 5. Salmo 89, versículo 5. Dice así el Señor: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación ¿de quiénes? De los santos. Allí se utiliza también la palabra hebrea cajal para referirse a ¿qué? A la palabra congregación, es decir, a la iglesia, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que hay 2 palabras, asamblea y congregación en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, esto es muy importante, porque esta palabra es utilizada para referirse al pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud de Faraón en Egipto. A todos los llamados ¿qué? Afuera, aparte. Entonces, desde el Antiguo Testamento el Señor nos está hablando de iglesia, aunque no se conozca con el nombre como lo conocemos en el Nuevo Testamento. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de la palabra iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Después de la conversión, de la predicación que tuvo Pedro, la iglesia comienza a establecerse, y escuchen lo que dice: alabando a Dios. ¿Qué hacía la congregación? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí se aparece la palabra iglesia, que es la palabra griega ¿qué? Eclesia. Bien, y aquí la utiliza para referirse a una congregación local que funcionaba en Jerusalén y de la cual el Señor dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Solamente puede ser salvo aquel que es añadido por el Señor a la iglesia. Aquí nos damos cuenta de la importancia de la iglesia, ¿sí o no? O sea que sin la iglesia no puede haber salvación para el hombre. No me malinterpreten, Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. No quiero decir que es por la iglesia que se salva el hombre, sino que la iglesia es el medio que Dios utiliza para traer la gente a sus pies. El Señor añade a la iglesia, que es su cuerpo, los que han de ser salvos. Debería usted preguntarse en esta mañana si usted realmente ha sido añadido por el Señor a la iglesia. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque yo tengo que ser añadido a la iglesia. Y una vez usted es añadido a la iglesia, usted jamás se puede separar de la iglesia.
Usted ya es añadido para siempre. Y es añadido por Jesucristo. A través de la fe y el arrepentimiento, reconociendo la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Bien, ahora miremos Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo, le está hablando Cristo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí también el Señor usa la palabra griega eclesia, pero la usa para referirse a su iglesia como algo universal. En el primer texto que vimos de Hechos 2:47, es usada la palabra iglesia para referirse a una iglesia local que funcionaba en Jerusalén, a la cual el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Aquí Cristo está diciéndole a Pedro, después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Cristo, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Eso, la iglesia universal que está compuesta por iglesias locales es de Cristo. Y Él es el que añade a la iglesia. Así es de que si usted está en esta mañana, en este lugar, es porque Dios quiere añadirte a la iglesia. ¿Para que seas qué? Salvo. Porque solamente nos podemos alimentar espiritualmente si estamos unidos a la vid. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él es el tronco, nosotros las ramas. Y separados de Él no podemos llevar fruto. No piense usted que usted es parte de la iglesia si anda suelto, si anda como rama desgajada del tallo. Una rama desgajada del tallo, ¿qué le acontece? Se muere, no produce fruto. Tenemos que estar unidos al tallo que es Cristo. ¿Y cómo nos une Cristo? A través de su iglesia. Así es que la iglesia, según estoy mirando y según quiero que lo vean, se convierte en algo vital y de suma importancia para Dios en la tierra. Por eso Él dice que la iglesia es la niña de sus ojos. Y Él es el esposo de la iglesia. Y dice que Él estuvo dispuesto a dar su vida para santificar y salvar a su iglesia. Imagínense. Entonces nosotros somos de Cristo y Él es nuestro Señor. Y en Él lo tendremos todo. Lo tenemos todo, todo, todo. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Así es que nosotros debemos sentirnos alegres, gozosos de saber que por Jesucristo pertenecemos a su iglesia. Amén. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la iglesia universal, en sentido universal, 19 veces. Obvio que no vamos a ver esas citas, sino es un dato. Y habla en un sentido local 91 veces. Hay citas que hablan de la iglesia en sentido local 91 veces y en sentido universal 19 veces, para un total de ¿cuánto? 91 más 19, ¿cuánto? ¿100 qué? 10 veces. Lo que nos indica la importancia de la iglesia universal y la importancia de la iglesia local. Y óiganlo bien, mis hermanos, nosotros somos una iglesia local, donde Cristo es nuestra cabeza y el vicario y representante de Él es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar unidos, porque Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo nuestro guía, nuestro vicario, nuestro director. Amén. En realidad no es el pastor. Dios utiliza al pastor para dar la enseñanza de la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo quien guía las iglesias locales, que conforman todo el cuerpo universal de la iglesia universal del Señor Jesucristo.
Bien, vamos entonces ahora a mirar la definición teológica de la iglesia. Cuando hablo de definición teológica, es al mirar las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo, sacar una conclusión acerca de lo que es la iglesia. ¿Me hago entender? Una definición teológica es, al tener uno la información de lo que es la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sacar una definición. Entonces, esta es la definición. La iglesia es la congregación de los llamados del Señor, discípulos de Cristo, bautizados, que están unidos en Él y por Él, y le reconocen como su cabeza, que confían en su sacrificio para el perdón de sus pecados, que dependen del Espíritu Santo para su santificación, que se congregan para el culto, la adoración y el estudio de la palabra, y se comprometen y cooperan para la extensión del reino de Cristo en la tierra. Vuelvo a leer la definición. La iglesia es la congregación de los llamados del Señor, discípulos de Cristo, bautizados, que están unidos en Él y por Él, y le reconocen como su cabeza, que confían en su sacrificio para el perdón de sus pecados, que dependen del Espíritu Santo para su santificación, que se congregan para el culto, la adoración y el estudio de la palabra, y se comprometen y cooperan para la extensión del reino de Cristo en la tierra. Amén. Esa es una definición teológica de lo que es la iglesia. ¿Se siente usted incluido en esa definición? ¿Está usted bautizado en la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Se siente parte de esta iglesia local? ¿Comprometido con la iglesia local y con la extensión del reino desde esta iglesia local? ¿Quiere comprometerse, quiere unirse a la iglesia como miembro? Un miembro es, Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, que está compuesto de muchos miembros. La iglesia también está compuesta de muchos miembros, y dentro del cuerpo humano, un miembro del cuerpo cumple una función. El dedo, la uña, la mano, el brazo, el antebrazo, el hombro, los huesos, las células, las venas, todo cumple una función dentro del cuerpo. De manera pues que si yo digo ser parte de la membresía de una iglesia local, tengo que cumplir con una ¿qué? Función. Una función. Un miembro que no cumple como miembro de una iglesia local con una función, puede suceder dos cosas: que está en rebeldía y no quiere obedecer a la cabeza que es Cristo, o número dos, que no es miembro, porque el miembro obedece a las órdenes ¿de qué? Del cerebro, de Cristo, que es la cabeza. De tal manera que si Cristo nos dice caminemos para allá y el miembro camina para el otro lado, significa que no está en conexión con la cabeza que es Cristo, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, mis amados hermanos. Hoy les estoy hablando como a rebaño de Cristo, porque queremos nosotros comprometernos más con la obra de Cristo. Cada día los días son más malos, los tiempos son peores, se aproxima persecución contra la iglesia. Porque si usted dice y las cosas como son, condena el pecado, a usted lo consideran un intolerante según el pensamiento del mundo actual. Hay que aceptar a todo perro y gato, así peque y haga lo que se le dé la gana, en arras de la tolerancia. Y nosotros, como cristianos, realmente el cristianismo es excluyente en el sentido de que no se admite a nadie que no se someta a la cabeza y a sus postulados y a sus órdenes, a sus directrices, ¿sí o no? Entonces, si alguien viene a imponernos otras cosas que no son
la voluntad de la cabeza que es Cristo, pues nos van a tildar de intolerantes, de discriminación y va a venir persecución por eso, por pararnos en la verdad. Pero Cristo murió por la verdad y los verdaderos discípulos de Cristo estaremos firmes por la gracia de Dios, defendiendo y proclamando la verdad del Evangelio. Amén. Bien, hermanos, ahora entonces miremos el origen de la iglesia. Número 2, el origen de la iglesia. Hay dos opiniones generalizadas en cuanto al origen de la iglesia. Unos hermanos dicen que la iglesia se formó y se inauguró en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban reunidos. Otros creemos, en el cual yo me incluyo, que si bien es cierto que la iglesia se inauguró formalmente en Pentecostés, la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, desde el principio de la humanidad. ¿Sí me hago entender? Nosotros vamos más allá a los orígenes. Si bien es cierto que la iglesia se inauguró formalmente, la iglesia ya existía desde los principios de la humanidad. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ellos buscan hojas de higuera para cubrirse, pero Dios no acepta la justicia que ellos mismos imponen para tapar la vergüenza de su pecado, sino que Dios sacrificó dentro del huerto animales, dice la Escritura, que tomó pieles y les hizo vestiduras y los vistió. Desde allí, el Señor le enseña a nuestros primeros padres que solo a través del sacrificio de un cordero podían cubrir la vergüenza de su pecado. O sea que desde el mismo inicio de la creación, Dios le dijo al hombre, solo a través de la muerte de un cordero sustituto pueden realmente cubrir la vergüenza de sus pecados. Las hojas que ustedes utilizaron para cubrir su desnudez no les sirven. Son perecederas, son trapos de inmundicia, no sirven para cubrir su pecado. Luego, posteriormente, en Génesis 3:15, Dios, después de que Adán y Eva pecan, lanza una maldición contra Satanás y al mismo tiempo contra la descendencia humana. Pero al mismo tiempo es una bendición, una promesa de bendición. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente significa descendencia. Entonces Dios le está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo Dios a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, Satanás, y tú le herirás en el carcañal. Este versículo nos enseña que hay dos descendencias. ¿Y cómo sería la relación de esas dos descendencias? De enemistad. Dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta simiente te herirá en la cabeza, refiriéndose a la descendencia de la mujer. Y tú, Satanás, tu descendencia, le herirás en el calcañal a la descendencia de la mujer. ¿Cuál de las dos descendencias era más poderosa? La de la mujer. Esto habla de la promesa de la venida del Salvador en el futuro. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, le aplastó la cabeza a la descendencia
de Satanás. Cuando Cristo muere, Satanás le hirió en el calcañal y creía que le había vencido. Pero cuando Él resucita, le aplastó la cabeza. Entonces, desde allá vemos que hay dos descendencias. La descendencia de los creyentes, de los hijos de Dios, y la descendencia del enemigo, de Satanás. Ahora pasemos a Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cuántos hijos tuvo en el principio Adán y Eva? 2 hijos, uno se llamaba Caín y el otro Abel. Versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de Jehová, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estos 2 hijos de Adán y Eva vienen a presentar ofrenda a Dios. Uno trae frutos del campo, otro trae una ovejita de las más gordas y la ofrece en sacrificio al Señor. En ojos humanos, uno dice: Dios es injusto, rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Dios hizo injusticia, hizo acepción de personas. Pero si uno mira y analiza por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel, podemos entender fue porque Abel trajo la ofrenda conforme Dios lo había estipulado, y Caín trajo la ofrenda de acuerdo a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. ¿Por qué digo que Abel trajo la ofrenda conforme a lo que Dios había estipulado? Porque así le había enseñado a sus padres Adán y Eva. Dios le había enseñado que para poder pedir perdón de pecados y ser cubierto su pecado, tenía que morir ¿qué? Un corderito para poder cubrir mi pecado. Es decir, tenía que haber muerte para que yo pudiera ser perdonado. Ese corderito, pues obviamente en el futuro tipificaba ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. ¿Y por qué entonces la ofrenda de Caín es rechazada? Porque él llevó frutos. ¿Los frutos derraman sangre? ¿Los frutos son ovejas? No. Caín no podía justificar sus pecados delante de Dios porque él no hizo conforme Dios lo había estipulado. Entonces, desde allí vemos que hay 2 clases de descendencias: los creyentes en las cosas de Dios y los que rechazan las cosas que Dios ha estipulado. ¿Quiénes son entonces los creyentes que aceptan y hacen las cosas como Dios las ha estipulado? Los cristianos. ¿Cómo podemos llamar a los cristianos? Según lo que venimos estudiando. La iglesia. Desde allí comienza a establecerse la iglesia. Los creyentes son los que forman parte de la iglesia. Los inconversos son los que desechan la palabra de Dios y la tienen en poco, como pasó con Caín. Ahora pasemos a Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha constituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Mis hermanos, ¿qué pasó con Abel? Caín lo mató
porque a él se llenó de envidia, porque Dios le aceptó la ofrenda a él y no a Abel y no a Caín. Ahora queda sin hijo Eva y Adán, pero Dios lo reemplaza ahora ¿por quién? Por Set. Y de la descendencia de Set, según el versículo 26, le nació otro hijo que llamó su nombre Enos, y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa descendencia que proviene del lado del sustituto de Abel, es temerosa de Dios y comienza a invocar el nombre. ¿Cómo podemos llamar a esa descendencia? La iglesia, la iglesia, la iglesia. No pierdan de vista que estamos viendo el origen de ¿qué? De la iglesia. La iglesia son los creyentes en Dios, en el Señor, que creen que a través de la muerte de un cordero pueden justificar ¿qué cosa? Sus pecados delante de Dios, tapar la vergüenza de su desnudez. Amén. Todo lo contrario pasó con Caín. La descendencia de Set comenzó a invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios significa venir a la presencia de Dios en la justificación de un sustituto. Esta descendencia de Set sacrificaba corderos cuando invocaba el nombre de Dios, porque solo a través del cordero Dios puede escuchar nuestras oraciones y tener comunión con nosotros, porque es a través del cordero que Él perdona nuestros pecados. ¿Me hago entender? Entonces, esta descendencia invocaba el nombre de Dios. Esa palabra invocar no es simplemente decir Jehová, sino que yo voy a Dios en la justificación de la muerte de un cordero, de un sustituto que me puede llevar a la presencia del Señor, tal como Dios lo había enseñado en el huerto del Edén. Uno no puede ser escuchado por Dios si no viene en el nombre del cordero para presentarse en el trono de su gracia. Es por Él que podemos entrar al trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Recuerden que la Biblia dice que la oración del impío es abominación a Jehová. Muchos invocan el nombre de Dios, pero lo hacen no en el nombre de Cristo, ni entendiendo lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Y sus oraciones no son escuchadas ni aceptadas en el trono de su gracia. Por eso Cristo dijo que toda oración la debemos hacer en el nombre de Él, porque es a través de Él que podemos ir al trono de la gracia. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Si usted mira, la descendencia de Caín se fue por otro lado y fueron parranderos, peleadores y jugadores. Ellos no se interesaron por el nombre de Dios ni por invocar el nombre de Dios. Les dejo la tareita para que ustedes lean el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis, que es muy interesante. Noten lo que dijo uno de los descendientes de Caín. Era un bígamo, tuvo varias mujeres. La descendencia de Caín tuvo varias mujeres. Y conoció de nuevo a Adán, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, versículo 22 del capítulo 4, y fue artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamán. Y dijo Lamed a sus mujeres, uno de los hijos de Caín, tenía ya varias mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Era una descendencia peleona y vengativa. Y aparte de eso, bígama, porque tenía varias mujeres. No había el respeto por tener solo una mujer. Entonces, hay una gran diferencia entre la iglesia y los que no son de la iglesia. Bien, ahora pasemos, mis hermanos,
al capítulo 5. Si usted lee el capítulo 5, toda la descendencia de los hijos de Adán murió, que son los descendientes de Set. Y en el capítulo 6, no es para leer el capítulo 5, en el capítulo 6 se nos habla de que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Porque esa generación de los descendientes de Set y los descendientes de Caín, posteriormente se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, es decir, con los descendientes de Caín. Y se formó el yugo desigual y se multiplicó la maldad de los hombres sobre la tierra. Entonces Dios trae juicio sobre toda la humanidad y lo va a hacer a través de un diluvio. Y de un diluvio universal donde Dios va a destruir toda carne si no se arrepienten. Entonces Dios decide salvar ¿a quién? A Noé. Y lo hace a través de un arca que Él le mandó construir. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? 120 años. Diciéndole Dios a la gente, arrepiéntanse porque va a venir un juicio. Recordémonos que en esos entonces la gente duraba mucho más de 100 años, 969 años vivió Matusalén. Solo a través de esa arca que Dios mandó construir a Noé podría salvarse la humanidad. Pero ninguno de ellos obedeció el llamado de Dios. Y solo Noé, junto con su familia, se salva del diluvio universal en el arca que Dios le mandó construir. El arca es tipo de la salvación que Dios da a su iglesia en su Hijo Jesucristo. Por más que se corrompa la humanidad como pasó en los tiempos de Noé, Dios siempre preserva, aunque sea poquitos, de caer en la maldad y de desbocarse para juntarse con el mundo y perderse. Dios siempre preserva a su pueblo en medio de la maldad. Entonces, mis hermanos, Jesucristo es tipo del arca que Dios mandó construir a Noé. La salvación solo podía efectuarse a través de esta arca. Así también solo a través de Jesucristo se podrá efectuar la salvación de la iglesia, porque Noé junto con su familia, sus nueras y sus hijos son tipo de la iglesia. Solo a través de esa arca se pudo salvar la familia de Noé y solo a través del arca de salvación que es Cristo se podrá salvar la iglesia, porque no hay otro nombre sobre el cielo o bajo el cielo mejor dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que estamos viendo es un panorama recorrido del Génesis para mostrar el origen de la iglesia. Luego pasamos a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De los descendientes de Noé, sus 3 hijos, se pobló nuevamente toda la tierra. Y de esa población de los 3 hijos de Noé, de su descendiente, ¿cómo se llama? Sen, viene
Abraham. Abraham es llamado por Dios para formar su pueblo Israel. Y de ese pueblo Israel va a salir uno que traerá bendición a todas las demás familias de la tierra, que provienen de los descendientes de los otros dos hijos de Noé, que son Cam y Jafet, de los cuales está poblada toda la tierra, y también bendición a los descendientes de Sem. De ahí van a ser ese Salvador. Y entonces noten lo que Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una preguntita. Abraham es llamado por Dios. ¿Y qué tuvo que dejar Abraham? 3 cosas tuvo que dejar Abraham: su tierra, su parentela y la casa de su padre. Así también todos los que son llamados por Jesucristo a formar parte de su iglesia tienen que dejar, como dijo Cristo: si alguno quiere ser mi discípulo y no aborreciere padre, madre, hijos y hermanos, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que tengo que abandonarlos, sino que no pueden estar por encima de Cristo y de su llamado. Abraham tuvo que dejar eso. El llamamiento para ser parte de la iglesia implica desprendimiento del mundo. Abraham tuvo que dejar su tierrita que amaba, donde se había criado y donde tenía sus costumbres. Tuvo que dejar su parentela y tuvo que irse de la casa de su padre, donde vivía tranquilo y el papá le ayudaba mucho. Tuvo que dejar eso y irse a la tierra que Dios le mostraría. Dios le hizo una promesa. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó y al creer obedeció. Entonces, mis hermanos, Abraham se convierte en prototipo también de la iglesia, que nos invita a desprendernos del mundo y de las cosas que amamos para obedecer al Señor. Recordarán que Abraham fue probado tremendamente cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Ve a tierra de Moriah y sacrifícame allí a tu hijo a quien amas. ¿Y Abraham obedeció? Sí, estuvo dispuesto, y cuando ya tenía el cuchillo listo para degollarlo como a un cordero, Dios le dice: detén tu mano y no toques al muchacho, porque ahora veo que temes a Dios. Y miró hacia el otro lado y había un cordero engargolado por sus cuernos en una zarza, y ese cordero vino a ser el sustituto en lugar de Isaac. Siempre hablándonos del cordero sustituto que muere en lugar de nuestros pecados y de nuestra propia vida, el que nos reemplaza. Mis hermanos, esto es maravilloso. Estudiar la historia de la iglesia es maravillosa. Hermanos, entonces, ¿quiénes serían benditas en Abraham según el texto que acabamos de leer? Todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible ser de bendición a todas las familias de la tierra? Solo a través del descendiente que nacería de Abraham. ¿Ese quién era? Cristo el Salvador. ¿A quiénes cree que se refiere la promesa de todas las familias benditas en el descendiente de Abraham? A la iglesia, obviamente a la iglesia. Noten lo que dice Isaías 43:7. Vaya conmigo allá rápidamente. Ya vamos a acabar, mis hermanos. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, ¿están allá? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Repitan conmigo ese versículo todos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quiénes son todos los llamados del nombre de Jehová? La iglesia, mis hermanos. ¿Para qué los creó el Señor? Para gloria suya los ha creado, los formó y los hizo. O sea que cuando Dios nos llama del mundo a formar parte de su iglesia, es para que seamos, ¿para qué? Para su gloria y su honra, mis hermanos.
¿Percibe usted el gran privilegio y el gran amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por nosotros? Ahora somos todos los llamados de su nombre, que fuimos creados para gloria suya, para exaltación de su nombre sobre esta tierra. Esa es la gran responsabilidad de nosotros como iglesia local. Amén. No hay otra manera de exaltar a Dios si no estamos unidos a la iglesia y si no formamos parte de los llamados del Señor. Y vaya a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pasa? ¿O qué sabemos todos los que aman a Dios? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados en este versículo? ¿Y para qué hemos sido llamados? Para que todas las cosas nos ayuden a bien y para que actuemos conforme a su propósito. Así es de que todo lo que nos pase en la vida tiene un propósito santo y perfecto si pertenecemos ¿a quién? A la iglesia del Señor. O sea que por más pruebas que tengamos y dificultades, Dios tiene un propósito bueno, santo y perfecto si usted forma parte de la iglesia. Entonces es urgente y es necesario que usted forme parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el último versículo para terminar está en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, porque este es el cierre del origen y la terminación de la iglesia en Jesucristo. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: Dios está mirando la consumación de la iglesia glorificada en el cielo. Juan está mirando la consumación de la iglesia glorificada en el cielo y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿quién? Del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es una escena del cielo. ¿Y qué hacía esa multitud? Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Y qué más? Nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es la consumación final, cuando toda la iglesia universal, compuesta de iglesias locales, estará dando gloria y honra, o estaremos, mejor no, hablemoslo en pronombre personal, estaremos dando gloria y honra al Padre y al Cordero por su eterna salvación. Dice que de toda nación, pueblo, tribu y lengua habrá en la iglesia. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Usted y yo un día estaremos en el cielo, en la presencia del Santo y del Todopoderoso, su Padre y su Hijo Jesucristo, alabándole y glorificando su santo y su precioso nombre y dándole gracias por su salvación, reconociendo que Él es el único, el santo y el perfecto. Y usted y yo estaremos allí. ¿No le parece maravilloso eso? Vale la pena servir a Dios, vale la pena formar parte de su iglesia, vale la pena esforzarnos cada día por honrar a Dios en las cosas que hacemos. Un día usted y yo moriremos, no sabemos cuándo, pero que vendrá, vendrá, y nos estaremos presentando ante Dios. Así es que les animo en el nombre de Cristo a venir hoy a los pies de Él, para que arrepentido confiese sus pecados y crea en Él como el único medio de salvación, y venga entonces así a formar parte de su iglesia. Amén. Coloquémonos en pie, por favor, y démosle gracias a Dios. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora por
tu bendita palabra, por todos mis hermanos, para que tú, Señor, dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu enseñanza y tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Bendícelos, Señor, y dales pasión por tu obra, deseos de servirte, de formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, para que juntos, unidos en amor, te sirvamos y consumamos los años de nuestra existencia en el servicio y en la obediencia a ti. Gracias, Señor, por darnos este sentir. Bendice los niños, las damas y los caballeros, y dales tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dales tu convicción de miembros, de reyes y sacerdotes que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Bendito seas tú, Señor, y ser como Cristo, servidores, porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor Jesús, en Cristo nuestro Señor.